lo que yo observé es que, como les decía anteriormente, se empezó con una cobertura un poco difusa cuando apareció el primer caso en China. Después, cuando aparecieron los primeros casos en Europa, se empezó a dar un poco más de cobertura. Cuando la Organización Mundial de la Salud ya después lo tematizó como pandemia, por supuesto, y con el primer muerto y la llegada del primer viajero que se piensa que es el paciente cero o que se determinó que es el paciente cero, por supuesto por el criterio de proximidad geográfica y emocional, como decía previamente, bueno, el tema explotó, se instaló en la agenda, estallaron lo que nosotros llamamos criterios de noticiabilidad, estos valores que tiene que tener un acontecimiento para hacer noticia. Estoy hablando de, por supuesto, la gravedad, la novedad, que es la marca genérica de la noticia, la imprevisibilidad, la proximidad, bueno, la globalidad, un acontecimiento que se difunde por todo el mundo. Y bueno, y desde ese entonces se instala en la agenda y no sale más, pero tiene picos de relevancia, que no necesariamente, según diferentes estudios y bueno, estudios propios que he hecho, la relevancia que el tema tiene en agenda no necesariamente se vincula con la gravedad. Sí, sí, por supuesto es un criterio central, pero digo, no se vincula, no tiene una relación directa. ¿En qué términos lo planteo? Por ejemplo, tenemos un primer momento de cobertura de la pandemia donde se genera una sobreinformación o hiperinformación o infodemia, términos que vienen circulando ya desde hace un tiempo, justamente por esto, por la novedad, por la imprevisibilidad, porque no se sabía qué iba a pasar. Es el momento de mayor cobertura los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, por ejemplo, a partir de octubre del año pasado, cuando podemos registrar un pico en la cantidad de contagios, hay estudios que revelan que la cobertura es mucho menor. Entonces, si una tuviera que pensar con qué se relaciona la mayor cantidad de información en los diferentes medios de comunicación, bueno, no necesariamente tiene que ver con la gravedad. A veces intervienen otros factores, como en este caso puede haber sido, estoy un poco reiterativa con esta, pero digo, la novedad de los hechos o quizás la comunicación pública y política de diversas medidas económicas, sociales, el aislamiento, etcétera, pueden generar una mayor noticiabilidad y que el tema aparezca más en agenda que en otros momentos donde quizás hay más muertes o hay más niveles de contagio y uno esperaría obtener mayor información, por ejemplo. Digo, para reforzar un poco esta idea de que la relevancia no fue constante a lo largo de la cobertura. O bueno, hay picos también de sobreinformación cuando aparece cierta, o podemos dar cuenta de cierta casuística, ¿no? Algún evento que se cubre de manera exacerbada porque se cubre de manera más espectacularizada, no, porque la noticia, o mejor dicho, el acontecimiento puede ser cubierto con rasgos más espectaculares, ¿no? Que son los que terminan vendiendo más. Ejemplo, bueno, la fiesta de la compañera del presidente Alberto Fernández, la fiesta de cumpleaños, o bueno, otros eventos que ya hemos conocido a lo largo de este tiempo, ¿no? Quizás tienen determinadas aristas para ser cubiertas de modo más espectacular, entonces la cobertura de alguna manera se dispara, y esto no tiene que ver, por supuesto, con la gravedad de los hechos, o digo, de los contagios o la transmisión del virus o las muertes. Está claro. María, te hago una consulta. Aquí sí. toda la investigación, y quería consultar, por lo que estás dando cuenta hasta ahora, más allá de esta cuestión que fuiste observando de el tratamiento de la pandemia, ya sea o por la espectacularización de la noticia o por los hechos de cambios, ¿sí? El primer caso, la llegada a la Argentina, etcétera. Pero también realizaste algún tipo de relevamiento, de ponderación en relación al género utilizado para abordar la pandemia. Me refiero a si en algún momento hay un tratamiento más desde lo científico o si es siempre sobre, no en términos de informar a la población, sino dar cuenta de lo sucedido, pero no informando, no haciendo comunicación científica. ¿Se entiende la pregunta? Perdón, se me cortó un poco en el medio. Lo que digo, resumiendo, es que cuando vos haces el análisis del corpus de noticias, sí, lo que se puede observar es
hay un análisis del género que utilizan los medios para abordar la comunicación de la pandemia. Digo, si lo usan desde esta cuestión de la noticiabilidad, de lo espectacular o de lo novedoso simplemente, o si hay también algún abordaje desde el género de informar lo que es comunicación pública de la ciencia, dar indicadores más científicos, recurrir a entrevistas con científicos que aclaren, que den información, más allá de esta casi opinión del show mediático, ¿sí? Es interesante esto que mencionás porque también me remite directamente al tratamiento de las fuentes de la información, ¿no? Y también hay diferentes estudios que trabajan este aspecto, incluso leí informes bastante interesantes de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que llegan a conclusiones como, por ejemplo, digo, respecto al uso de las fuentes, ¿no? Que son los que permiten luego construir las noticias. En general, los medios o respondan a la línea editorial, por decirlo de alguna manera, que respondan, han recurrido de manera mayoritaria al mismo tipo de fuentes y en primer lugar ponderan, por ejemplo, a las fuentes de carácter oficial y estatal, digo, esto es el Poder Ejecutivo Nacional, provincial, local, luego en segunda instancia, por ejemplo, a profesionales de la salud, ¿no? Lo cual en términos de pensar, en términos de calidad informativa, esto podría ser correcto, serían fuentes que nos traerían información, por decirlo de alguna manera, socialmente necesaria. Ahora, hay diversos estudios que justamente hablan de si utilizan o se suele recurrir a las mismas fuentes, pero es diferente el crédito que se le da a estas fuentes. Esto digo, el crédito o el descrédito. Uno puede traer, un medio puede traer información, como vos decís, Guillermo, de cifras o de datos estadísticos que provengan de instituciones especializadas oficiales, como el Ministerio de Salud o como el CONICET, por ejemplo. Sin embargo, es diferente el tratamiento o el crédito o el descrédito que se le puede dar. Recuerdo un estudio, por ejemplo, que habla de las fuentes utilizadas por Infobae, La Nación, Clarín, bueno, los medios más consolidados y más difundidos, página 12, y menciona justamente, utilizan las mismas fuentes, sin embargo, cómo habla La Nación, Clarín o Infobae de la información brindada por el Ministerio de la Salud, desacreditándola en reiteradas oportunidades o contrariándola, como habla página 12, que otorga o brinda el mismo índice, digo, esto ya nos da una pauta diferente para pensar en cómo se construye la información. No puede ser el mismo dato, y de hecho el género que yo analicé siempre es el género noticia, pero si vos me preguntás si traen información científica, yo he observado que sí, después hay que ver cómo está contextualizada o cómo está explicada, pero me parece interesante justamente mencionar esto de que si utilizan las mismas fuentes, que al fin y al cabo son las que brindan la información, no significa que después se construya información socialmente necesaria, información de calidad, si lo que aparece alrededor de esa información no tiende a clarificar, sino, por ejemplo, tiende a espectacularizar, o tiende a contrariar, o tiende a confundir, o tiende a desinformar. Sí, incluso con Guillermo... Por eso tenía que ver una pregunta, perdón, Mati. No, es un tema... No, perdón, sí, Mati. No, lo estamos pisando. Hemos abordado muchísimo desde este espacio y creo que el espacio también nace con esta finalidad. Hablar de datos, hablar de lo que está ocurriendo con rigor científico y a estos que intentaron desde un principio confundir, los llamamos los traviesos, porque se observó mucho eso, digo, ¿qué lugar vos le dabas a la tapa? ¿No? ¿Qué momentos del país de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de mucha desilusión, y poner la palabra que quieras, no sé, que comenzabas con un plan de vacunación, era la noticia. Y sin embargo vos observabas cómo era el tratamiento tarde, cuando recién habían empezado a vacunar hacía un mes en los países más desarrollados, o esta vacuna no sirve, o poniendo en dudas ¿no? Entonces digo, ahí también se observó cómo cada medio tuvo su rol en el tratamiento de la información en pandemia. Bueno, obviamente sabemos los medios más
dominantes y con una postura política ya también declarada hace mucho tiempo. Es que en realidad yo creo que si uno piensa o reflexiona acerca de la agenda, como yo decía anteriormente, temática de la pandemia, se podría pensar que ha sido relativamente homogénea en todos los medios, en el sentido de que los acontecimientos que ocurren vinculados a la pandemia, esto que decimos, la muerte, el contagio, no sé, la vacunación, etcétera, son los mismos acontecimientos y suelen aparecer, salvo omisiones deliberadas, en todos los medios. El tema es que la agenda temática puede ser homogénea, ahora cómo es la agenda atributiva, es decir, la agenda de cómo se cuentan esas cosas, tanto los datos duros como los datos que no son duros, digo, la información que no responde a los datos duros, digo, el cómo. Por eso a mí justamente en este artículo no solamente me interesó hablar de los temas, que pueden ser los mismos en todos los medios de Bahía Blanca, por ejemplo, sino, bueno, cómo se habla de esos temas, que eso depende obviamente, de, como decías vos recién, Matías, de la línea editorial de cada medio y de lo que nosotros llamamos contrato de lectura o pacto de lectura, hablando de la prensa, ¿no? Que tienen los medios con su público objetivo, digamos. Sí, está claro que le hablan a un público determinado, obviamente, cada uno tiene ya bien segmentado a dónde va ese mensaje. Exactamente, sí. Guille. Sí, no, concuerdo con lo último que decías y amplío, y a lo mejor sobre esto tiene que ver con insistir en las preguntas o profundizar, que como bien decís vos, María, más allá de que el dato fáctico sea el mismo, los medios lo que tienen es tanto la jerarquización como la enunciación como herramientas para poder, entre comillas, manipular el dato. Y sobre eso a lo mejor era la pregunta, tanto si veías que había mucha diversidad en cómo jerarquizar, tanto en tiempo, en el caso de los medios radiales o televisivos, o en la gráfica, el tamaño o la ubicación dentro del medio, pero también esto que decías vos antes, cuando decías de lo de la fuente también, tener en cuenta que a veces, por más que la fuente sea una fuente, entre comillas, confiable, también para que dar cierta solidez al artículo, no solamente es importante la cantidad, sino la variedad de fuentes. Porque si dentro del contenido se tiene dos fuentes, que las dos fuentes es como que fue una sola fuente porque son de un solo lado, hay una forma de torcer la objetividad del artículo, digo. Entonces, eso también es importante, la diversidad de fuentes que tenga. ¿Estas cosas también la fuiste evaluando? Sí, evalué la diversidad de fuentes. Sí. Sí, en el artículo particular del que yo les hablaba, no, pero sí desde una visión más general y otros trabajos que estoy pensando. Y veía un poco, o vi un poco por lo menos en la primera parte de la cobertura de la pandemia, esto que les mencionaba, necesariamente tiene que haber una jerarquización de la fuente oficial, porque son quienes llevan a cabo las políticas públicas al respecto y quienes brindan los datos duros y demás, pero sí este nivel de tratamiento o nivel de crédito muy, 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 muy diferenciado. ¿Sí? No es necesario dar ejemplos, ¿no? Pero el tratamiento del presidente, el tratamiento de la vicepresidenta, el tratamiento del gobierno provincial, bueno, que se jerarquiza, bueno, determinados medios nacionales que igual se producen en la ciudad de Buenos Aires, jerarquizando, bueno, decididamente, obviamente, los dichos del Poder Ejecutivo local, hablando de la capital federal o de la ciudad de Buenos Aires, en desmedro de, u oponiéndolos deliberadamente a lo que es la gestión provincial, por ejemplo. Eso se ve mucho. Por eso la contextualización de las fuentes es importante, además de la jerarquización, ¿no? Y después, bueno, el fenómeno de la desinformación ampliamente difundido, del que ustedes ya han hablado también a partir de, bueno, la diversidad de plataformas que tenemos a la mano para informarnos, pero que incluso han llegado determinados datos provenientes de fuentes no jerarquizadas o no oficiales o fake a los medios, podríamos decir, tradicionales, ¿no? Esa ida y vuelta también es interesante para evaluar.
¿Cómo calificás vos? No te quiero poner un compromiso, pero ¿cómo calificás vos cómo ha sido la comunicación en pandemia del gobierno y de los medios estos que más llegada tienen? ¿Una comunicación responsable, malintencionada? Bueno, no sé si hay una palabra que la defina. Yo tengo mi opinión, por ejemplo, que el gobierno me parece que ha tenido muchos errores en su comunicación, le ha faltado, me parece, en algunos aspectos un poquito más de llegada. Y bueno, y en el otro caso creo que sí, hubo en algunos sectores mucha malintención en cuanto a sesgar la mirada en algunos indicadores para el lado que le convenía, ¿no? Para hacer un daño, para hacer quedar mal determinada medida sanitaria. Eso es una opinión personal. Digo, ¿vos qué has observado? Bueno, en relación con los medios, un poco lo que venía diciendo, ¿no? No vamos a negar que cada medio emerge y se construye una línea editorial propia y desde ahí mira, o como decía previamente, enmarca los hechos. Después una puede pensar que, digo, no hablamos de objetividad en comunicación ni en teoría de los medios, pero sí de tratar de acercarnos o de tener la mayor rigurosidad posible. Por supuesto, he encontrado en los medios opositores al gobierno, a la gestión actual, mucha falta de rigurosidad, por no decir malintencionalidad, como decís vos, Matías. Mucha apelación a la desinformación también, ¿sí? Digo, repito, cada medio tiene su línea editorial específica. Considero que en pandemia el uso político, no estoy diciendo nada novedoso por parte de determinados medios concentrados o de los medios hegemónicos, ha sido y es un total uso político, y sobre todo en periodo previo a las elecciones, ¿no? Que les viene muy bien. Esto de las malas noticias son buenas noticias, ¿no? Yo diría lo que se construye como mala noticia para determinados medios son buenas noticias. Aunque, bueno, no... Sí, perdón, se me cortó ahí. No, sí, te estamos escuchando, muy atento. Eso en relación a los medios, como yo digo, concentrados o hegemónicos, que son los que yo estoy estudiando y los que vengo estudiando hace un tiempo en relación a determinados temas, no en relación necesariamente a la pandemia. Por eso también por haber estudiado otros temas, puedo darme cuenta de la exasperación que hay en relación a este tema y el uso político que hay en relación a este tema, ¿no? Como decía recién, sobre todo en periodo electoral. Y en relación al gobierno, bueno, coincido un poco con vos, Matías, más allá de la evaluación personal que yo pueda tener de la gestión o que puedan tener ustedes. Creo que ha faltado en determinados momentos solidez en la comunicación y acompañamiento y firmeza, ¿no? En la comunicación pública y política, que, bueno, esperamos que se pueda encaminar y revertir para aportar, no digo, un debate público de calidad y bueno, y de alguna manera confrontar a la desinformación tan amplia que viene avanzando al respecto de la temática. Guille, no sé si vos querés preguntar algo más a María del Rosario para finalizar. Una pregunta, apelando claramente no al artículo, sino en general por tu formación y por los estudios que venís haciendo, y porque algo dejaste entrever en alguna de tus respuestas. Tu análisis actual claramente está sobre los medios tradicionales, ¿no es cierto? Ahora, en algún momento vos hablabas de los nuevos medios, de las redes sociales, ¿sí? Y algo que se vio, los que estamos trabajando en comunicación, es cómo fueron cambiando la agenda y cómo entraron actualmente. Es un tema que se está discutiendo mucho, cómo entró en conflicto entre los medios tradicionales y los nuevos medios que se generan desde las plataformas digitales, ¿sí? Entonces digo, ¿cómo vos ves, cómo analizás esta cuestión? Porque antes se podía caer en el cliché de decir que los medios de las redes sociales no eran confiables y los medios hegemónicos, por llamarlos los tradicionales, daban ese respaldo de calidad. Sin embargo, lo que también en base a algunos estudios uno puede ver es que, en términos también, digo, apelando a esto que vos venís analizando de la construcción de la noticia, es que
que hay un gran porcentaje de la audiencia que se está volcando, está dejando los medios tradicionales para volcarse a estas nuevas plataformas. Sí. ¿Ves que la pandemia pudo haber sido comunicadores, siguen a personas? ¿Cómo? Ahí se me... Me metí, estuve mal, perdón, Guille. No, por favor. No, digo, ¿vos creés que esto que se dio, estas confusiones que se dieron en términos de la pandemia, puede afectar a que se termine siendo un hecho más que vuelque a la gente a buscar otros medios, a los medios tradicionales? Bueno, mira, ahí hay dos cuestiones. Si yo no hubiera leído diferentes artículos y diferentes encuestas al respecto, te diría que considero que, porque además doy clases en teoría sobre el periodismo en la carrera de comunicación de la UBA, y una de las primeras preguntas que hago a mis alumnos y alumnas es cómo consumen información. Y año a año eso se va modificando, ¿no? Pero en los últimos años, de manera decidida, una de las respuestas de las respuestas más repetidas es que ingresan a partir de las redes o a partir de los nuevos medios o a partir de lo que se llama, el término que nosotros utilizamos en teoría sobre el periodismo, que es gate watchers o usuarios de referencia. Un usuario de referencia incluye una noticia, a partir de esa noticia la leo y a partir de esa noticia paso a otra noticia y así. Pocas veces nos cuentan que consumen medios tradicionales o incluso portales en la web. Entonces, a partir de lo que yo considero, de mi experiencia como docente y demás, te diría que sí hay un gran vuelco hacia el consumo de información por redes sociales, lo cual podría ser auspicioso en términos de pensar en una pluralidad de voces, pero tiene su doble filo y su peligro en la cantidad de datos falsos y de informaciones falsas que pueden circular. Pero también tengo que decir que he leído diversos estudios realizados acá en Argentina y realizados también fundamentalmente en Europa, que están hablando del resurgimiento de los medios tradicionales en pandemia. De cómo han, por ejemplo, en Argentina, leí un artículo que decía que durante los primeros meses de la pandemia el encendido de la televisión había crecido un 30% y que el consumo de señales de noticias particularmente había crecido alrededor de un 130%. Y que este resurgimiento tenía que ver justamente con, o una de las hipótesis principales era con la búsqueda de, o con pensar que iba a ser una información más confiable, aquella información que estaba respaldada, digamos, por, podríamos decirlo en términos de marca, ¿no? Por medios que tienen una mayor trayectoria, un mayor recorrido en el espacio público, como podríamos hablar, por ejemplo, de La Nueva, más allá de lo que uno opine de ese medio o de otros, o de La Nación, o Clarín, o X. Pero aparentemente habría crecido, por lo menos en los primeros meses de pandemia, bastante el consumo de medios tradicionales y el acercamiento de no consumidores de información a la información. Por supuesto, esto último tiene cierta lógica, ¿no? Cuando todos estamos en periodo de aislamiento y necesitamos conocer qué es lo que sucede afuera, cómo nos tenemos que mover como ciudadanos y ciudadanas, etcétera, vamos a requerir mayor información. Pero bueno, es una hipótesis a seguir trabajando, también por los estudios que yo he consultado, si esto tiene que ver con un paréntesis, ¿no? Propio de la pandemia, o si efectivamente continuará así una vez que, esperemos, termine esta pandemia. Yo, en mi opinión personal... Claro, es interesante lo que planteas, María, porque el recorte temporal que decís... Claro, digo, porque el periodo temporal que vos decís en los que aumenta en los medios tradicionales es la primera etapa donde el confinamiento era mayor y termina siendo utilizado en términos de entretenimiento. Pero también hay que ver en el transcurso de la pandemia, donde hubo tantas denuncias de fake news desde los medios tradicionales, etcétera, si pierden algún nivel de confiabilidad estos medios, y como ha pasado en otros géneros, las personas eligen, en términos de casi de evaluadores de los medios, otros medios que sean más confiables o no. Por eso estaría bueno seguir este tipo de estudios, a ver qué está pasando después de un año de pandemia. Sí, hay que estar atentos. Lo que pasa es que es tan difícil la investigación, vos lo debes saber también, Guillermo, que sos investigador,
en tiempo real de acontecimientos que están sucediendo en este momento, que una trata de actualizarse y de además tratar de pensar con cabeza de investigador o investigadora, tratar de poner cierta distancia crítica con los fenómenos que uno estudia. Es muy difícil, pero bueno, estamos atentos y atentas a todo lo que se publique y a lo que podemos llegar a producir en este contexto.